En Viaje por Carretera de la temporada 2, Rocco acompaña a Heifer a un viaje en motocicleta para visitar la Roca Flem, una atracción turística que será destruida debido a su mal estado. Durante el viaje, los protagonistas pasan por diferentes lugares emblemáticos, como las pirámides egipcias, la Torre Eiffel y los moais de la isla de Pascua, y al momento de caer la noche, buscan un lugar donde poder hospedarse. Esto los lleva al Motel La Carnada, lugar en el que deciden no hospedarse debido a la particular actitud del recepcionista. Ah, sí, tenemos lugar. Y tenemos regaderas en todas las habitaciones. Me disculpa. ¡Ya voy, mamá! Tal vez. Esta escena es una referencia a la película Psicosis de 1960. El nombre del sitio en la serie es una parodia del Bates Motel en la película, lugar del cual es propietario Norman Bates, quien también es parodiado. Además, Bates mencionando que tiene regaderas en todas las habitaciones es un guiño a la escena icónica de la ducha en la película, y cuando corre hacia su madre con peluca y vestido, se hace referencia al giro que da la película cuando Norman personifica a su madre al momento de cometer los asesinatos. Luego de esto, se muestra por unos breves segundos el exterior del motel Ni Digas, pero no se observa que Rocco y Heifer lo hayan visitado, ya que la escena continúa con los personajes regresando al camino. Esto fue debido a la censura aplicada a la escena, puesto que en la primera emisión del episodio, los personajes sí terminan hospedándose en el lugar. Sorry, we pull up. Won't have room for another 20 minutes. You wait? Oh, we have premature departure. You can have room now. How long you want? Just till tomorrow. All night? Okay. Sheila? Después del debut del episodio, la escena fue recortada y no volvió a mostrarse en ninguna de las emisiones posteriores, siendo reemplazada por el fotograma congelado del exterior del motel. Actualmente, en la versión de las plataformas digitales, la escena también se encuentra censurada, y en el DVD alemán de la serie completa, conocido por casi no tener cortes, la escena tampoco está disponible. De esta forma, la única manera de ver la escena a día de hoy es gracias a los archivos recopilados en internet. En el episodio El enamorado de la temporada 4 se presenta la travesía de Rocco intentando recuperar la carta de amor que había escrito a Alicia, luego de que Heifer la reemplazara como el cartero de la ciudad. Para obtener la carta de vuelta, Rocco se dirige a la oficina postal y se enseña una pequeña toma con algunos habitantes haciendo fila fuera del lugar. Este momento llamó particularmente la atención de algunos fanáticos, ya que al ver la escena muchos años después, pudieron notar una gran similitud entre uno de los personajes que espera fuera de la oficina con Phineas, de la serie Phineas y Ferb del año 2007. Esto podría ser una simple casualidad, si no fuera por el hecho de que Dan Povenmire y Jeff March, los creadores de Phineas y Ferb, fueron autores clave de guión gráfico en la vida moderna de Rocco. Tanto Povenmire como March han confirmado en algunas entrevistas que Rocco fue su escuela y que de allí surgió el estilo que utilizaron más tarde en Phineas y Ferb. Sumado a esto, Povenmire ha comentado que el primer boceto de Phineas lo hizo a mediados de los 90, en un restaurante de Pasadena mientras trabajaba en la vida moderna de Rocco. La aparición de Phineas en El enamorado no es un hecho confirmado a día de hoy, pero por la información conocida, lo más probable es que el personaje triangular que espera fuera de la oficina postal se trate de un prototipo de lo que sería Phineas con el paso del tiempo. A lo largo de este iceberg hemos hecho hincapié varias veces en el tipo de humor de la serie, el que además de ser muy visual, combinó humor absurdo, sátira social y dobles lecturas, con la intención de hacer reír a niños y adultos. A diferencia de otros Nicktoons, la cantidad de chistes para adultos en la vida moderna de Rocco es bastante abundante, por lo que recopilaremos algunos de ellos. En la terrible succionadora de la temporada 1, una de las funciones para mascotas corresponde al neutralizador, el cual Rocco dice que mejor lo probarán después. En la cabeza de salchichón de la temporada 3 se realizan varios chistes con salchichas. Jefe, ¿llevas una salchicha en tu bolsillo? ¡Ah, sí! ¡Salchichas a la marca Pasos! ¡Está bien! ¡Así se hace! ¡Lo quiero intentar!
Está bien. Te ves gracioso sin cabeza. Ya salimos de la... En Adiós a mi apéndice de la temporada 2, en la exposición de brincadores, podemos ver un letrero que dice "martillea todo lo que quieras", presentando claramente un doble sentido. El nombre del episodio El costal feliz de Rocco de la temporada 1 es literalmente la bolsa feliz de Rocco. En un fin de semana solos de la misma temporada, vemos a Bev, Rocco y Heffer jugando al póker, pero con una importante variación. Muy bien, chicos, se dan 7 cartas. Jacks o más abren. Los 12 son comodines. Apuesta mínima $5. Y en Ed está muerto de la temporada 3, el episodio termina con una escena interesante de Ed y Bev. Ed, ¿qué estás haciendo? Creíste que bromeaba. Basta, basta. Oh, pero qué bestia eres. Aunque el personaje de Heffer debutó en el episodio La terrible succionadora en septiembre de 1993, su existencia se remonta a antes de la vida moderna de Rocco. En los años 80 y 90, la cadena MTV acostumbraba a encargar idents a artistas y animadores independientes, los cuales eran una pieza audiovisual de unos pocos segundos donde el logotipo de MTV aparecía al final de manera creativa. Joe Murray trabajó como animador freelance para MTV a finales de los 80 y produjo algunos idents para la cadena. Uno de estos idents es el conocido como Men and Cows, el cual data del año 1989. En él se puede ver a una vaca amarilla con pelo verde saliendo de un televisor, con el logo de MTV grabado en su trasero. Esta información fue confirmada por Murray en una entrevista con Lisa Kixek en 1997, diciendo que la primera aparición de Heffer fue en MTV y que además el personaje se basa en un amigo de él que era adoptado. Las Botanas Locas de la temporada 3 es uno de los episodios más queridos y recordados de la serie, y para muchos fanáticos es el mejor en toda la historia del programa. El episodio combina el humor absurdo típico del show con una historia original, que al mismo tiempo parodia la televisión y el mundo de los dibujos animados. En el episodio, Ralph está cansado de su trabajo como caricaturista luego de terminar la serie de los Cabeza Gorda y quiere dejar todo para dedicarse a otro tipo de arte, pero su contrato le obliga a realizar un piloto para un nuevo programa. Por este motivo, idea crear un programa tan malo que los jefes no tengan más opción que despedirlo, contando con la ayuda de Rocco, Heffer y Filbert. No obstante, todo el plan sale al revés, puesto que el público parece adorar el programa aún más luego de cada intento de Ralph por sabotearlo. A través de esta historia, los creadores del show se burlan de la televisión comercial, de los productores que no entienden el arte y del público que a veces ama lo absurdo solo porque es raro. Murray contó que este capítulo nació de las frustraciones reales del equipo, que a menudo recibía órdenes o cambios absurdos por parte del canal. Por eso, el episodio también refleja el cansancio de los productores y la sensación de que por mucho que intenten hacer algo distinto, la industria siempre termina ganando. Al mismo tiempo, el episodio tiene un sentido más profundo, hablando de cómo a veces los artistas se ven atrapados por su propio éxito y de cómo el público puede convertir cualquier cosa en moda, incluso algo que fue hecho a propósito para ser terrible. En el episodio, Ralph intenta escapar del éxito, pero termina siendo prisionero de él. Su dilema es el de un creador contemporáneo que desea ser tomado en serio, pero su obra más recordada es precisamente aquella que desprecia. El chiste del frasco de mayonesa, sin movimiento alguno y con una duración interminable, además de ser una crítica a la televisión de relleno, es también una alusión al cine experimental de Andy Warhol en los años 60. Warhol produjo una serie de películas experimentales que desafiaban la idea tradicional de lo que debía ser el cine, filmando una sola imagen durante un largo periodo de tiempo, sin cortes ni movimientos. Algunos ejemplos son la película Sleep de 1963, la cual dura más de 5 horas y presenta únicamente a un hombre durmiendo,
o Empire de 1964, una toma de 8 horas del edificio del Empire State de noche. La idea de Warhol era romper las expectativas del espectador y mostrar que incluso lo más simple o cotidiano podía convertirse en arte si se lo presentaba de forma distinta. En la serie, la escena del frasco adopta el estilo de Warhol y lo transforma en un comentario sobre la televisión y el consumo, burlándose tanto del arte pretencioso como del público que idolatra cualquier cosa. En definitiva, Las Botanas Locas presenta una historia divertida y muy inteligente sobre el arte, la fama y la frustración de los productores, representando en su totalidad el espíritu rebelde de la serie. En el año 2012 se realizó un evento en Los Ángeles llamado Rocko Live. El evento reunió a los principales actores de voz del episodio, los que hicieron una lectura en vivo del primer acto del especial. Well, let's make a cartoon. Step 1, design the characters. Okay, here's my character. His name is Sal Lani. Do we really need the cheese at all? La sesión fue más tarde incluida como bonus en el box set de la serie completa en febrero de 2013. A comienzos y mediados de los 90, las áreas de censura y control de contenido de la televisión infantil en Estados Unidos solían vetar o suavizar palabrotas suaves, como infierno y maldición en horario infantil. La práctica ya venía con anterioridad y solo fue relajándose gradualmente en la televisión generalista, pero no en los bloques infantiles. De esta forma, Nickelodeon advirtió al equipo de producción de la serie que no podían decir la palabra hell, por lo que el equipo decidió convertirlo en un chiste usando el eufemismo heck y bromas visuales relacionadas al infierno. Esto puede verse claramente en el episodio Al infierno y de regreso de la primera temporada, en el que en la tarjeta de título Hell es reemplazado por Heck. Lo mismo ocurre cuando Heifer llega al infierno, donde se ve un cartel de bienvenida con Heck escrito sobre Hell. Además, los personajes también lo mencionan como Heck, y cuando Heifer va a decir infierno es censurado por Peaches. Otro episodio en el que se repite la situación es Heifer va al infierno de la temporada 4. Hola a todo el mundo, bienvenidos al programa en el que los infelices jugadores juntan puntos para ganar el gran viaje a ya saben dónde. Desde ahora vas a pasar el resto de la eternidad sufriendo tormentos indecibles en el hermoso ya saben dónde. En otros episodios, no relacionados al infierno, también se censuró la palabra de forma cómica. En Bésame Soy Extranjero, Rocko y Filbur transforman la palabra hell en hello, cuando la gente de migración espera en la puerta. What in the hell? Lo mismo ocurre en El bueno, el malo y el Wallaby, donde Heifer y Rocko cantan una canción de camino al rancho del tío Gesto Burlón. Mary had a steamboat, the steamboat had a bell. Mary went to heaven, the steamboat went to hell. Finalmente, la única ocasión en la serie en que la palabra no fue censurada fue en la Feria del Aprendizaje de la temporada 1, puesto que uno de los juegos lleva el nombre Ascensor al Infierno, y no se ve que la palabra haya sufrido algún tipo de modificación. En el episodio Heifer va al infierno de la temporada 4, Heifer participa en un programa de concursos llamado Triple 6, con el que Peaches busca entregar su alma al Señor de las Tinieblas. Sin embargo, la tarea se vuelve dificultosa, ya que a pesar de entregarle 665 puntos de ventaja a Heifer, este no logra responder correctamente las preguntas. Luego de varios intentos, Heifer logra adivinar la palabra y gana un viaje al infierno, y justo cuando iba a ser condenado, aparece la abuela Wolf intimidando a Peaches. Finalmente, Heifer es enviado de vuelta a su vida común. Este episodio contenía algunas temáticas sensibles para los estándares de la época en Estados Unidos. Además de desarrollarse en el infierno, Heifer vende su alma al diablo en el episodio, y a lo largo del mismo se hacen varias referencias al número 666, interpretado comúnmente como un número maligno o satánico. Esto llevó a que el episodio fuera baneado de manera parcial, ya que luego de su estreno fue sacado de la rotación en algunos bloques de la cadena.
En la señal principal de Nickelodeon, el episodio se emitió con normalidad hasta mayo de 1998, pero luego de esta fecha, el Wallaby sobre ruedas, el segmento que acompaña al episodio, pasó a estar emparejado con compañeros de cuarto, excluyendo a Heifer va al infierno del ciclo regular. El episodio también fue excluido de todos los bloques nocturnos de Team Nick, regresando recién en febrero de 2021 en el bloque Nick Rewind. No obstante, el baneo no parece haber afectado a las transmisiones del episodio en el canal Nicktoons, ya que en este el episodio fue programado repetidamente. En la actualidad, el episodio no se encuentra baneado y puede verse de manera normal en las plataformas digitales. En marzo de 2013, en el bloque The 90s Are All That del canal Team Nick, comenzaron a aparecer comerciales anunciando el estreno de un episodio perdido, nunca antes visto y de larga duración de la vida moderna de Rocko, el que se estrenaría la noche del 31 de marzo. En la campaña se utilizaron promos con estética creepypasta, sugiriendo que el episodio sería de alto impacto. Al llegar el momento del estreno del tan esperado episodio, ocurrió lo siguiente. El supuesto episodio perdido de larga duración resultó finalmente ser un metraje de 30 minutos del Tarro de Mayo de las Botanas Locas, como parte de una broma del Día de los Inocentes. Para rematar el chiste y terminar de rendir tributo, luego de los 30 minutos del Tarro de Mayo, el bloque emitió el episodio Las Botanas Locas. Esa misma noche, la broma del Tarro de Mayo fue tendencia número 1 en Twitter en Estados Unidos, con el hashtag 90s Mayo, en el que los fanáticos compartían sus impresiones sobre el episodio. A día de hoy, el Tarro de Mayo en The 90s Are All That es recordado como una de las mejores y más memorables bromas del Día de los Inocentes. Entre 1993 y 1996, la vida moderna de Rocko reunió a un grupo inusualmente potente de guionistas, directores, artistas y actores de voz, transformándose en una verdadera fábrica de talentos, que luego impulsó proyectos icónicos en la televisión y el cine. A continuación, hablaremos de algunos de los principales nombres que fueron parte del equipo de producción. Como ya sabemos, Joe Murray fue el creador, director y productor de la serie y más tarde en 2005 creó el campamento de Laszlo para Cartoon Network, serie que le valió varios premios y con la que volvió a reunir a parte del equipo de Rocko. En 2018 creó Let's Go Luna para PBS Kids y en 2019 regresó como productor y director del especial cambio de chip de Rocko. Stephen Hillenburg se incorporó a Rocko como director de episodios, escritor y guionista, y en 1995 fue ascendido a director creativo en la 4ª temporada. Después de terminada la serie, desarrolló y presentó el piloto de Bob Esponja en 1997, y en 1999 lanzó la icónica serie que aún continúa en emisión. Hillenburg reclutó a muchos nombres conocidos para Bob Esponja, por lo que varios miembros del equipo de Rocko migraron a Bob Esponja luego del final de la serie. Derek Drymon trabajó en Rocko como guionista y artista de guion gráfico, y allí conoció a Stephen Hillenburg. Luego pasó a Bob Esponja como director creativo de las primeras temporadas y fue una de las personas clave para la serie. Además, trabajó en otros Nicktoons como Oye Arnold y Cat Dog, desempeñándose como artista de guion gráfico y director. Nick Jennings fue director de arte en Rocko y repitió el mismo rol en Bob Esponja. Más tarde, ejerció como productor ejecutivo artístico para Hora de Aventura de Cartoon Network, trabajo por el que ganó un premio Emmy.
Tim Hill se desempeñó en Rocko como guionista y editor de guión. Después ayudó a desarrollar Bob Esponja junto a Hillenburg y Drymon, y más tarde dirigió y escribió largometrajes como Los Muppets en el espacio de 1999 y Bob Esponja, un héroe al rescate de 2020. Mr. Lawrence fue escritor y director en Rocko y luego se desarrolló como escritor principal en Bob Esponja, además de ser la voz de algunos personajes como Plankton, Larry y Fred. Dan Povenmire trabajó en Rocko como escritor y artista de guion gráfico, y Jeff March fue director y guionista. Ambos co-crearon más tarde la serie Phineas y Ferb del 2007 para Disney. Mark O'Hare se desempeñó en Rocko como artista de guion gráfico, guionista y director, y luego trabajó en Bob Esponja y El Campamento de Laszlo. También fue artista de desarrollo visual y narrativo en algunos largometrajes de Illumination, como El Grinch y La vida secreta de tus mascotas. Mitch Schauer fue guionista y artista de guion gráfico en Rocko y después creó la serie de Nickelodeon Los Castores Cascarrabias. George Maestri fue guionista en Rocko y luego productor de animación en la conocida serie South Park. Por último, los actores de voz también disfrutaron de un gran éxito luego del término de la serie. Carlos Alazraqui, quien fue la voz de Rocko, interpretó posteriormente a personajes como Denzel Crocker en Los Padrinos Mágicos, Laszlo en El Campamento de Laszlo, Ricochet en Mucha Lucha y Tito en Cat Dog. Tom Kenny, que hizo la voz de Heifer en la serie, también siguió con grandes personajes: Bob Esponja en Bob Esponja, El Rey Helado en Hora de Aventura, el alcalde en Las Chicas Superpoderosas y Perro en Cat Dog. Finalmente, Charlie Adler, la voz de Ed y Bev Cabeza Grande, continuó su carrera con personajes como Vaca, Pollito y Rojo en La Vaca y el Pollito, Ikis en Monstruos de Verdad y Starscream en la saga live action de Transformers, además de que ha sido director de voces en una gran cantidad de series debido a su amplia experiencia. Unas vacaciones diferentes es un episodio de la temporada 2 en el que Rocko, Heifer y Filburt se van de campamento. Luego de pasar por los condominios del Parque Nacional Vara Borrosa, los protagonistas llegan al Gran Lago, lugar donde Rocko decide que deben montar el campamento. Unos minutos después, los personajes intentan encontrar comida en los arbustos y se muestra que Rocko logra encontrar un arbusto con bayas. Esta escena contiene un pequeño fragmento recortado, ya que originalmente se presentaba un chiste en el que Rocko tomaba la baya incorrecta del arbusto. La escena sin censura fue vista en Estados Unidos solamente en la primera emisión del episodio, el 4 de diciembre de 1994. Después de esta fecha, la escena fue recortada del capítulo en todas las reposiciones posteriores, ni tampoco fue incluida en los DVDs de la segunda temporada y de la serie completa, disponibles para Estados Unidos y Canadá. A pesar de esto, en Nickelodeon Canadá, el chiste se mantuvo intacto en todas las emisiones del episodio, y lo mismo ocurrió en otros países, como Alemania y Hungría. Actualmente, la escena también se encuentra retirada de las plataformas digitales, pero puede encontrarse en internet gracias a las emisiones de otros países y a que también fue incluida en el DVD alemán de la serie completa, el que, como ya mencionamos, incluye casi la mayoría de chistes para adultos que fueron recortados de la serie. El síndrome de Asperger es una condición del neurodesarrollo que se caracteriza por dificultades en la interacción social, patrones de comportamiento repetitivos y una gama limitada de intereses. A partir del 2013, el término dejó de utilizarse como diagnóstico independiente y fue incluido dentro del trastorno del espectro autista. Algunos fanáticos creen en la teoría de que Rocko podría estar en el espectro autista, ya que en muchas ocasiones dentro de la serie presenta rasgos como rigidez en las rutinas, literalidad y torpeza social. En Carga Pesada de la temporada 1, la ida a la lavandería de Rocko se convierte en una odisea intentando recuperar su camisa favorita, mostrando que tiene un apego fuerte a un objeto que le da seguridad. Algo similar ocurre en Los Compradores de Trebejos de la temporada 2, donde se muestra que Rocko tiene una tendencia a acumular y que dejar ir objetos innecesarios también le produce cierto estrés.
También en el episodio Huellas de un derrape podemos ver a Rocco estresado ante las rígidas reglas del departamento de tránsito para poder recoger su automóvil. Y en el auto cuenta conmigo de la temporada 2 se aprecia cómo la ruptura de la rutina desregula a Rocco cuando debe reorganizar sus trayectos por la falta de su auto. Aunque algunos comportamientos de Rocco podrían encajar con los del espectro autista, la realidad es que los personajes fueron creados de manera que pudieran guiar la sátira de la vida moderna. En la serie, el mundo que rodea a Rocco es mucho más absurdo que él, por lo que Rocco parece rígido o ingenuo solo en comparación con ese entorno exagerado. Esa diferencia de un protagonista tranquilo y ordenado frente a un mundo totalmente caótico es lo que genera la comedia. Por eso, aunque Rocco muestre conductas que podrían parecer literales o rutinarias, su función es hacer de espejo del espectador, representando cómo una persona común reacciona ante un mundo sin sentido. De esta forma, las actitudes de Rocco no responden a un tema patológico, sino que fueron creadas a propósito para resaltar el entorno que lo rodea y dar coherencia al mensaje principal de la serie. El personaje de Rocco fue concebido por Murray a mediados de los 80, inicialmente para un cómic llamado Travis, que nunca fue publicado. Murray intentó vender el cómic sin éxito, pero la idea de un wallaby antropomórfico permaneció en sus bocetos. A principios de los años 90, mientras Murray trabajaba en un cortometraje independiente llamado My Dog Zero, se encontraba buscando financiación para sus proyectos. Nickelodeon, que en ese momento estaba lanzando sus primeros Nicktoons y buscaba contenido innovador, mostró interés en el trabajo de Murray. Aunque Joe Murray se mostró un poco reticente al inicio, terminó presentando el concepto de Rocco a Nickelodeon. Para su sorpresa, unos meses después, la entonces ejecutiva Linda Samensky contactó a Murray para encargarle un piloto. Murray, contento de obtener fondos que le ayudarían incluso a terminar My Dog Zero, aceptó la propuesta. De esta forma, nació el proyecto de la vida moderna de Rocco para televisión, con Nickelodeon dando luz verde al piloto y garantizando a Murray una inusual libertad creativa en sus inicios. Para el piloto, Murray escribió inicialmente la idea de la terrible succionadora, el episodio 2A de la primera temporada. Sin embargo, los ejecutivos consideraron que Heifer podría ser demasiado raro para la audiencia de prueba, por lo que pidieron sacarlo de la historia del piloto. Murray se negó rotundamente a modificar la historia del episodio y en su lugar decidió crear una idea completamente nueva, dando paso a Basura de Locura. El piloto se produjo en 1992 en California y Murray realizó la producción de forma casi independiente en su estudio personal, ubicado en Saratoga. Joe Murray animó él mismo cerca de la mitad del corto, apoyado por un pequeño equipo de animadores de la zona de la Bahía de San Francisco, como Robert School y Tim Bjorkland, los que luego pasaron a ser directores de la serie. A diferencia de la mayoría de caricaturas de la época, no hubo una subcontratación de animación al extranjero. Todo el dibujo y el pintado de cels se hizo en Estados Unidos. Inicialmente habían contratado a una compañía para filmar los acetatos animados, pero ante unos retrasos en el cronograma, el equipo optó por tomar soluciones creativas. Murray, el director de arte Nick Jennings y el guionista George Maestri improvisaron una cámara de 35 mm en el mismo estudio y trabajaron turnos nocturnos para fotografiar los cuadros de animación. Cada madrugada llevaban la película revelada a San Francisco para procesarla y revisar las tomas del día anterior, y luego regresaban a continuar la filmación sin apenas descansar. Esta frenética producción incluso llamó la atención de la policía local, debido al ruido y a las luces a altas horas de la noche, algo poco habitual en el tranquilo pueblo de Saratoga. A pesar de las dificultades, el piloto se terminó a tiempo, a finales del verano de 1992. Nickelodeon quedó satisfecha con el resultado, y gracias a Basura de Locura, la serie obtuvo luz verde para una temporada completa. Visualmente, el piloto tiene una animación más elástica y suelta que el resto de la serie. Murray comenta que al verlo con ojo crítico, se notan variaciones en el modelaje de Rocco y una animación más flexible de lo habitual, lo que es consecuencia de su producción independiente.
De hecho, este piloto es el único episodio de la serie que fue animado enteramente de forma casera en Joe Murray Studios, ya que el resto de episodios de la serie se producirían con apoyo de estudios externos como parte de la maquinaria de Nickelodeon. El piloto se estrenó de manera oficial en Nickelodeon el 29 de octubre de 1992 a modo de adelanto especial, presentando un cortometraje de alrededor de 8 minutos. Gracias a la recepción positiva, la serie entró en producción de temporada en 1993 y finalmente se estrenó La vida moderna de Rocco el 18 de septiembre de ese mismo año. Murray tuvo que mudarse a Los Ángeles para producir la serie, iniciando esa etapa con cierto pesar personal, pero entregando toda su creatividad al show. Una vez aprobada la serie, Nickelodeon decidió reutilizar el piloto dentro de la primera temporada. Para ello, Joe Murray extendió Basura de Locura, añadiendo aproximadamente 1 minuto y medio de animación, lo que llevó la duración total a unos 11 minutos. La versión televisiva se completó en 1993 con algunos cambios. Se incluyó una secuencia de créditos finales más larga para añadir al equipo de producción del piloto, se ajustó la música y efectos de sonido al estilo de la serie y se recolorearon ciertos elementos. De esta forma, Basura de Locura pasó a emitirse como parte de la temporada 1, siendo la segunda mitad del episodio 10 en orden de producción y presentándose junto al segmento El bueno, el malo y el wallaby. El título original del piloto se conservó, aunque la introducción del episodio fue simplificada. La versión piloto empezaba con un álbum de fotos mostrando a Rocco a través de los años y bocetos de personajes como Heifer y Ed y Beth Cabeza Grande, mientras que la versión de la serie omitió esa intro especial y comenzó directamente con la tarjeta de título. Al comparar el piloto con el episodio de la temporada 1, podemos apreciar varias diferencias. Rocco en 1992 era originalmente de color amarillo, pero para la serie su piel pasó a ser de un color beige grisáceo más apagado. Esto se debió a que poco antes del estreno televisivo, un fabricante de juguetes interesado en hacer peluches de Rocco opinó que ya tenían otro personaje amarillo en su línea y sugirieron cambiar el color. Nickelodeon insistió en el cambio y Murray peleó contra ello, pero finalmente se impuso el beige como color definitivo. Irónicamente, la juguetería jamás produjo los peluches de Rocco, por lo que el cambio de color quedó como un acto inútil. Otro cambio es la música de fondo y el sonido. La banda sonora del piloto, que fue compuesta por Marshall Crutcher, fue totalmente reemplazada por una nueva música de Pat Irwin en la versión de televisión. La voz de Rocco, interpretada por Carlos Alazraqui, permaneció en televisión, pero en el piloto él hizo literalmente todas las voces del cortometraje, mientras que en la serie ya había actores dedicados para personajes secundarios. En cuanto al montaje, se añadieron algunas escenas para alargar la historia, como Rocco siendo despertado por un despertador parlante, las ratas vaciando el contenedor de basura de Rocco y Rocco intentando huir por la puerta trasera de su casa. Además, el slime verde que aparece en la nevera de Rocco tiene un rol ligeramente distinto. En el piloto original, el slime sale brevemente y causa el último chiste en la bañera, mientras que en la versión de la serie se le dio más protagonismo como una criatura traviesa a lo largo del episodio. Sin embargo, a pesar de estas adiciones, la estructura básica y el humor del piloto se mantuvieron fieles en el episodio de televisión. Durante años, el piloto original de 8 minutos no fue accesible al público general luego del primer estreno televisivo. Sin embargo, en el año 2012, la versión original de Basura de Locura fue incluida como extra en el DVD de la temporada 2, lanzado por Shout Factory, lo que permitió a los fanáticos finalmente poder comparar el piloto con la versión extendida emitida en televisión. En la actualidad, el piloto es valorado como una pieza de culto dentro de la historia de las caricaturas de Nickelodeon, puesto que es un ejemplo del riesgo creativo que tuvieron los primeros Nicktoons, y además presenta un vistazo a la visión pura que tenía Joe Murray antes de los ajustes realizados por la cadena. Durante la segunda mitad de la producción, Joe Murray, el creador y productor ejecutivo de Rocco, fue retirándose gradualmente de su rol activo en la serie. Luego de concluir la tercera temporada en 1995, Murray tomó la decisión de ceder la dirección creativa de la serie a Stephen Hillenburg, aunque aún se le dieron créditos como productor ejecutivo durante la cuarta temporada.
Finalmente, en 1996, una vez terminada la cuarta temporada, Murray solicitó a Nickelodeon detener la producción de la serie para concentrarse en su vida personal, marcando de esta forma su salida definitiva del proyecto. Después de su salida, Nickelodeon dejó la serie en pausa tras emitir el último episodio en noviembre de 1996, pero finalmente decidió cancelarla por completo al poco tiempo después. Las razones detrás de la salida de Joe Murray fueron una mezcla de factores personales y creativos. En el plano personal, Murray estaba atravesando momentos difíciles y nunca tuvo la intención de prolongar Rocco por muchos años. De hecho, admitió que originalmente esperaba hacer una sola temporada para luego volver a su hogar en San Francisco y atender los cabos sueltos de su vida. Con el éxito inesperado de la serie, Nickelodeon solicitó nuevas temporadas y Murray continuó hasta sentir que ya había contado todo lo que quería contar con la serie. En sus propias palabras, luego de 52 episodios, llegó a la conclusión de que Rocco ya había alcanzado su plenitud y que él no tenía nada más que decir en ese universo. Otro factor para dejar la serie fue el agotamiento y el deseo de mantener la calidad de esta. Murray expresó que estaba orgulloso de los 52 episodios producidos, calificándolos como de primera categoría y advirtiendo que la calidad de una serie tiende a disminuir si se estira demasiado solo por volumen de episodios. En entrevistas posteriores, Murray también reveló que dejó Rocco con cierto resentimiento o mal sabor de boca hacia Nickelodeon, probablemente debido a algunas tensiones creativas o a la forma en que la serie terminó, pero con el tiempo hizo las paces con la cadena. Murray incluso alentó a Nickelodeon a continuar la serie sin él, ofreciéndose a dar un paso al costado después de la cuarta temporada, pero finalmente la cadena decidió no seguir haciendo temporadas sin su creador. En cuanto al desempeño de Hillenburg en la cuarta temporada, el tono y estilo general de la serie permaneció relativamente persistente en la última temporada. Hillenburg no realizó cambios drásticos en el elenco ni en la personalidad de la serie, sino que más bien se esforzó por mantener la energía y el humor característico de esta. Sin embargo, sí pueden notarse algunas diferencias sutiles. En la temporada 4, Hillenburg redujo un poco la cantidad de humor grotesco o chistes exagerados, haciendo que no fuera algo tan predominante en los episodios. En cambio, le dio mayor enfoque a personajes secundarios y tramas alternas, como Ed Cabeza Grande, la señora Wolf y Gladys la hipopótamo. En definitiva, la recepción de la serie durante y después de la transición de Joe Murray a Stephen Hillenburg se mantuvo positiva, y en el momento de su misión original a mediados de los 90, el cambio de showrunner pasó prácticamente desapercibido para la mayoría de la audiencia infantil y juvenil, ya que la calidad de la serie no disminuyó. Una rana romántica es un episodio de la primera temporada en el que Bev Cabeza Grande se siente desatendida por su esposo Ed, por lo que idea un plan para atraer la atención de Rocco con intereses románticos. Bev invita a Rocco a su casa con la excusa de necesitar ayuda para algunos trabajos, y aunque Rocco declina su propuesta, Bev se impone por sobre él para que la acompañe. Luego de esto, durante gran parte del episodio, se presentan escenas de Rocco en la casa de Bev con un tono humorístico marcadamente adulto y con insinuaciones evidentes una detrás de otra, en las que vemos a Rocco incómodo en todo momento. Cuando Ed regresa a casa, se encuentra a Rocco sin camisa y a Bev entregándole dinero por ayudarla, mientras Rocco intenta explicar que todo es un malentendido. Ed pregunta a Rocco si ha visto a Bev en bata de baño y si acaso no es espantosa, y al ver el llanto de esta última, Rocco le dice que la señora Cabeza Grande es toda una mujer y que él la ha respetado porque es un caballero. El episodio termina con Ed disculpándose con Bev en su habitación y con ambos celebrando su reconciliación de manera especial. Este episodio es probablemente el más polémico en la historia del programa, y es el único caso documentado hoy en día de un episodio retirado de la rotación de Nickelodeon Estados Unidos, específicamente por su contenido adulto. Inicialmente, el episodio fue emitido sin cortes por la cadena a partir de 1993, pero luego de varias repeticiones, Nickelodeon recibió quejas de algunos padres que consideraban totalmente inapropiado el humor del episodio. Frente a esto, la cadena actuó rápidamente y de manera discreta se tomó la decisión de remover el capítulo de futuras emisiones en el territorio. De esta forma, a partir de mayo de 1998, el episodio Compañeros de Cuarto, que antiguamente acompañaba a una rana romántica, comenzó a ser emparejado con el Wallaby sobre ruedas de la temporada 4, dejando una rana romántica completamente vetado de las retransmisiones.
En otros países como Canadá y Nueva Zelanda, el episodio también estuvo vetado en las primeras emisiones de la serie, pero en otras regiones como Latinoamérica y otros canales internacionales, el episodio nunca dejó de ser transmitido durante los 90 y los 2000, probablemente al no enfrentar las mismas quejas que Norteamérica. Hubo varias escenas controversiales del episodio que desencadenaron su censura. Cuando Bev recibe a Rocco en su casa, le pide ayuda para arreglar su videocasetera, la cual solo estaba desenchufada, y cuando esta se enciende, Bev invita a Rocco a ver un documental de hábitos de apareamiento de sapos, en el que se ve a una rana con detalles particulares. Luego, Bev prepara a Rocco una limonada, a la que, bajo total desconocimiento de Rocco, le añade mosca española. Disfruta esta deliciosa y fresca limonada. Espero que no esté muy agria. Más tarde, Bev le pide a Rocco que le ayude a subir la cremallera de su vestido, el que de manera accidental termina rompiéndose. ¿Quieres subirme la cremallera? ¡Ay, me haces cosquillas! Después de este acontecimiento, Rocco intenta reparar un reloj mientras continúa en el dormitorio, y Bev le pide que toque sus gigantescos ojos, en una clara escena de doble sentido. Rocco, ¿te gustan mis ojos? ¡Tócalos! Caracoles. Son suaves y venosos. Acto seguido, Bev pide un masaje de pies a Rocco, y el mal olor de sus pies lo expulsa hacia el ventilador, por lo que Rocco cae rasurado en la boca de Bev, mostrando otra insinuación más. El episodio no da tregua hasta el final, presentando la escena de Rocco sin camisa y Bev entregándole dinero. Y por último, se muestra la reconciliación de Bev y Ed, con rompimiento de platos, enredo de lenguas y fuegos artificiales. Pese a todo lo anterior, luego de su baneo en 1998, el episodio sí volvió a ser transmitido en Estados Unidos, aunque de manera muy limitada. Tras 5 años de baneo, Nickelodeon probó reintroducirlo a través del canal Nicktoons en el año 2002, emitiendo el episodio sin cortes ni ediciones. Sin embargo, en los bloques nocturnos retro de Nickelodeon, como The 90s Are All That, Nick's Plat o Nick Rewind, se optó por no programar el episodio durante la década de los 2010, continuando con la práctica de reemplazarlo por el Wallaby sobre ruedas. Por el contrario, el episodio nunca estuvo baneado en las ediciones en DVD de la serie, y actualmente es posible verlo en el catálogo de las diferentes plataformas digitales, donde no ha sufrido ningún tipo de modificación y ha estado disponible desde el inicio. Con el pasar de los años, una rana romántica se ha transformado en un episodio legendario para los fanáticos, puesto que aunque Nickelodeon dejó pasar mucho humor adulto en la serie, este episodio fue baneado en su totalidad, lo que le dio la fama de ser un episodio prohibido. Sin embargo, a día de hoy, muchos fanáticos adultos consideran que, aunque es bastante atrevido, el episodio es consistente con el humor irónico de la serie, y resulta más cómico que escandaloso visto con ojos actuales. Además de la apariencia de Melba, de la cual hablamos en el nivel 2 del iceberg, otro gran misterio fue todo lo relacionado a la familia de Rocco, puesto que ésta ocupó un rol muy menor en la serie. En el transcurso del show, las menciones a su familia fueron bastante pocas, pero en algunas de ellas se entregó información muy interesante e incluso fueron añadidas imágenes de algunos integrantes de su familia. A continuación, recopilaremos toda la información que los episodios entregaron sobre ellos. La serie comenzó fuerte con el piloto de 1992, ya que tras unos pocos segundos del inicio se nos muestra una fotografía familiar de Rocco, quien comenta nostálgicamente que extraña los desayunos que le hacía su madre. En la fotografía se ve a su madre, su padre, su hermano o hermana pequeña, Spunky y Rocco. Los únicos detalles que podemos sacar de la imagen es que su padre aparece enojado por ver una factura y el hermano o hermana bebé de Rocco se encuentra en la bolsa marsupial de su madre. En la reedición del piloto, Basura de Locura de la temporada 1, se nos enseña la misma fotografía, aunque los colores de los Wallabies hijos fueron modificados de amarillo a un beige grisáceo. Luego de esto, pasamos al episodio ¿Quién viene a cenar? De la temporada 1, el cual abre con Rocco hablando por teléfono con su madre y mencionando que los extraña. Grandioso, mamá. Sí.
también me gusta hablarte. ¿De acuerdo? Adiós. Me gusta vivir solo, pero a veces extraño a mi familia. Acto seguido, Rocco y Spunky hojean un álbum familiar, donde se hace mención de 2 de sus familiares fallecidos. Comienza con la tía Matilda, diciendo que le gustaban los quesos fuertes, el hockey y hablaba constantemente de los hongos de sus pies. Además, en su lápida está escrito que murió bailando vals. Después aparece la foto del tío Barney, del cual Rocco menciona que no se ha dado una lengüetada en años, refiriéndose a que no ha cambiado mucho con el tiempo. Esto es un claro chiste de humor negro del episodio, puesto que ambas fotografías muestran las tumbas de sus tíos. Estas referencias confirman que Rocco tuvo al menos una tía y un tío ya fallecidos, y la escena sirve para enfatizar lo mucho que Rocco extraña a sus padres y parientes de Australia. En El bueno, el malo y el Wallaby veríamos la primera aparición de un familiar de Rocco en persona. Al inicio del episodio, Rocco recibe una carta de su tío Gesto Burlón invitándolo a visitar su rancho. Rocco viaja allí junto a Heifer y aparece el tío Gesto, mostrándose como un vaquero rudo de mediana edad. El tío tiene una gran participación en el episodio e incluso lo cierra con la recordada canción Wallaby of the West. El tío Gesto hizo además un breve cameo en su Destino era eructar de la temporada 3, apareciendo por unos segundos cuando los personajes van en el auto de Rocco a la junta de novatos. Pasamos a la segunda y última fotografía de la familia de Rocco, en el episodio Las Navidades Modernas de Rocco de la temporada 2. Cuando Rocco ve que nadie vino a su fiesta y se encuentra esperando en el sillón, agarra la fotografía de su familia al lado del teléfono. Esta es la misma fotografía que se mostró en el piloto y en Basura de Locura, aunque levemente modificada. Al final del episodio, Rocco recibe una llamada de su madre, y este le dice que él también las extraña. Después, en Bromistas de la temporada 4, el episodio nos engaña, haciéndonos creer que conoceremos a la abuela de Rocco, pero termina siendo solo una broma. Cuando Heifer la recibe en el aeropuerto, parece ser la verdadera abuela, y Rocco se alegra al verla en su casa sin notar nada raro, pero después se revela que en realidad era Filbert disfrazado, intentando hacer una broma a Rocco y Heifer, por lo que la abuela de Rocco nunca llega a aparecer en pantalla. Sin embargo, el hecho de que Filbert asumiera que Rocco tendría una abuela y Rocco saludándola con entusiasmo sugiere que en el universo de la serie la abuela sí existe, y el jugar con la idea de que se mostraría a la abuela en el episodio demuestra que la serie evita intencionalmente mostrar a la familia de Rocco. El episodio El regreso de Dingo es sin duda el más revelador sobre sus parientes. En el inicio, la mamá de Rocco lo llama por teléfono para avisarle que Dingo vendrá a visitarlo a Outtown, y Heifer y Filbert hablan con ella. Hola, Ma. Digo, buen día. Déjame decirle algo. Oye. Igual, Ma. Adiós. Chao. Rocco les cuenta a sus amigos la pesadilla que vivió con Dingo en Australia y se muestra un flashback de Rocco saliendo del país y despidiéndose rápidamente de su familia. ¡Traigo un pequeño regalo para ti! En la escena se distingue a su madre y a su padre, y se confirma además que el hermano o hermana menor de Rocco visto en el piloto es en realidad una hermana. Esta es la única vez que todo el núcleo familiar de Rocco aparece en persona en la serie, y debido a lo novedoso que era ver a la familia de Rocco, estos clips fueron utilizados para promocionar la temporada 4 en los años 90. Finalmente, el segmento Padres Fundadores es el último que enseña algo sobre la familia de Rocco. Previo al desfile del Día de los Fundadores de Outtown, los personajes cuentan diferentes versiones de cómo se fundó la ciudad junto a la roca de Outtown, y cercano al final vemos a Heifer, Filbert y Ed moviendo la roca y revelando lo que tenía debajo. Allí se encuentran elementos que confirman en parte la versión de todos los personajes, y justo debajo del nido de los antepasados de Filbert sale un Wallaby pariente de Rocco. Este menciona que no había salido de allí hace más de 200 años y cuenta que los Wallabies se mudaron a Australia en el mismo periodo y que él también se hubiera ido, pero los antepasados de Heifer pusieron esa roca allí y se quedó atrapado. Aunque la aparición es breve, es bastante significativa, ya que explica el por qué Rocco es australiano y cómo todos sus ancestros terminaron en Australia. En una entrevista con Lisa Kiksek en 1997, Joe Murray contó que originalmente había concebido más integrantes de la familia de Rocco, incluyendo una hermana llamada Magdalene, que era conocida como Maggie.
En la Biblia de presentación de la serie se describía a Maggie como la hermana mayor de Rocco, una wallaby casada que tenía 2 hijos. De hecho, Murray escribió el guión completo para un episodio de la segunda temporada llamado Despierta Maggie, el que presentaría diferentes situaciones cómicas con la hermana de Rocco sufriendo narcolepsia. Sin embargo, Nickelodeon consideró extraño el concepto del episodio, por lo que nunca fue producido. Con el tiempo, Murray se dio cuenta que la serie tendría más impacto si Rocco no tuviera familia en O-Town, por lo que decidió no introducir a Magdalene ni al resto de su familia en la serie. En sus palabras, Murray quería enfatizar a Rocco como un inmigrante solo en una nueva ciudad, casi como un joven adulto cualquiera que deja su hogar. De esta forma, la familia de Rocco ocupó un rol muy menor en la serie, y esta es la razón por la que es vista o mencionada en contadas ocasiones. En el episodio El bueno, el malo y el wallaby de la primera temporada, cuando Rocco y Heifer visitan el rancho del tío Gesto, Heifer se va al establo a convivir con los de su misma especie. Más tarde, Rocco ayuda a Heifer a realizarse una marca para que sus compañeros lo acepten, y luego encuentra a Heifer en el Moo Moo Club compartiendo con ellos y mencionando que no puede ir con él porque ahora forma parte de la manada. Sin embargo, más tarde debe salvarlo, porque su tío le menciona que toda la manada será vendida al rancho de J el Perezoso. Una escena de humor adulto de alrededor de 30 segundos fue recortada del episodio, en la que se muestra a un miembro del rancho conectando el ordeñador Milk-O-Matic a Heifer, y este teniendo diferentes reacciones faciales y haciendo sonidos de satisfacción. Además, fue eliminada otra escena posterior de Rocco y Heifer dejando el rancho para volver a casa, en la que Heifer se despide cariñosamente del ordeñador. Well, Uncle Gib, thanks for everything. Come on, Hef, let's get on back now. Okay, but first I gotta say goodbye to someone special. Well, I guess this is goodbye. Just remember, the problems of 2 people don't amount to a hill of manure in this wacky world, but at least we'll always have the barn. Come on, Hef, let's ride. I'm ready. En un inicio, el equipo de producción planeó poner corazones en los ojos de Heifer durante el clímax de la ordeñadora, pero el equipo de censura de Nickelodeon intervino antes de la emisión original del episodio y pidieron reemplazar los corazones por estrellas, ya que consideraban que los corazones iban demasiado lejos. Sin embargo, pese a este cambio, Nickelodeon determinó que esta escena traspasaba los límites de lo permisible para un programa infantil. El episodio se transmitió sin censura alguna en diciembre de 1993, pero a partir de 1994, en todas las retransmisiones del episodio, se aplicó la censura a las escenas de Heifer con la ordeñadora. Años después, con los lanzamientos de los DVD oficiales de la serie para Norteamérica, la situación siguió igual, ya que Nickelodeon entregó a la distribuidora los másteres editados para televisión, por lo que la escena en el DVD también está censurada. Por el contrario, en Latinoamérica y en países como Canadá, las escenas nunca fueron recortadas y muchos recuerdan haberlas visto por televisión. No obstante, en 1995, Nickelodeon, vía Sony Wonder, publicó en Estados Unidos el VHS titulado Rocko's Modern Life with Friends Like This, el cual curiosamente contiene la escena original sin censura. Además, en 2013, Turbine Media lanzó el DVD alemán de la serie completa, el cual también conserva el episodio íntegro que fue mostrado la primera vez en televisión. Lamentablemente, la única forma de ver la escena y el episodio completo en la actualidad es mediante estos DVDs y preservaciones no oficiales en internet, ya que las plataformas de streaming que permiten ver la serie no contienen la mítica escena de Heifer siendo ordeñado por la Milk-O-Matic. En la serie, varios fanáticos han especulado que Ed Cabeza Grande es víctima de maltrato doméstico por parte de su esposa Bev. A primera vista, Ed y Bev parecen simplemente una pareja cascarrabias y cómica, pero analizando algunas interacciones se revela una dinámica potencialmente abusiva, ya que Bev en muchos casos se comporta de una manera autoritaria y dominante, a lo que Ed responde con temor y de una forma sumisa.
Un ejemplo muy claro ocurre en El mejor amigo de la rana de la temporada 2. En el episodio se demuestra un excesivo control de Bev sobre Ed, quien incluso llega a controlar lo que come. Estás a dieta. ¿Recuerdas? Aquí está tu desayuno. ¡Uno solo! Si es demasiado, puedo partirlo a la mitad. Cuando Bev adopta a Earl, amenaza a Ed con querer al perro o disminuiría aún más su comida. Y más tarde vemos a Ed llorando al ver que Bev alimenta al perro con más comida que a él, lo que parece ni siquiera conmoverla. Además, durante el episodio vemos a Ed siendo violentado por Earl, mientras que Bev no presta atención. En muchas ocasiones se muestra a Bev dando constantemente órdenes a Ed. Mejor cállate, Ed, y quítate los pantalones para bailar. ¡Ed! Ven a ponerme un poco de bronceador en la cabeza. ¡Ed! ¿Acaso estoy hablando sola? Ed, muévete, tratamos de jugar ahora. Ed, si quieres hablar, sácate eso de la boca. ¡Se está ahogando! ¡Ed! ¡Basta! ¡Échate! ¡Atrás! Querido Rocco, tienes que aprender a enfrentar al señor Cabeza Grande, pequeño. ¡Deja en paz a mi perrito! ¡Ed! ¡Olvídate del repartidor y ven aquí! Y en otros episodios vemos cómo lo ridiculiza, lo insulta o lo amenaza. ¡No te quites la piel, hombre rana! Ed, ¿por qué te molestas con esto? No podrás ganar, me refiero a que no tienes carisma en absoluto. Te detesta casi todo el mundo. ¿Qué te he dicho sobre ser amable con los vecinos? No seas cobarde y llorón. Francamente, no sé por qué haces tanto alboroto por todo esto. Además, la serie da indicios de violencia física entre ambos, aunque de forma cómica. Esto ocurre principalmente en cada aparición del show de los Cabeza Gorda, donde podemos verlos golpeándose con diferentes objetos. Esto es particularmente interesante, ya que en la serie se cuenta que Ralph hizo los Cabeza Gorda basándose en sus padres. Otro indicio de violencia entre ellos se aprecia cuando se enseñan sus relaciones románticas. En episodios como Una rana romántica y Timidez ante las cámaras, se ve a Bev y Ed rompiendo platos con la lengua, acción que realizan como una especie de juego previo. En el contexto de los episodios se presenta como humor, pero también puede leerse como una forma de violencia doméstica normalizada, ya que los personajes tratan literalmente arrojarse objetos como una actividad lúdica. Algo similar ocurre en Las Botanas Locas de la temporada 3, donde también vemos a la pareja en una actividad romántica, pero esta vez Ed persigue a Bev en una bola de hámster gigante. Todas estas actitudes demostrarían que Ed y Bev son la muestra de un matrimonio disfuncional y abusivo, el que la serie insinúa de forma satírica todo el tiempo. Como ya sabemos, desde su estreno en 1993, la serie destacó por su humor adulto, su sátira social y sus dobles sentidos escondidos. Joe Murray y el equipo diseñaron la serie de forma que los niños pudieran disfrutar de la comedia absurda, mientras que los adultos que la vieran captaran las bromas de doble sentido. Esta mezcla generó una gran parte de audiencia adulta, pero a la misma vez quejas de los padres por el contenido, lo que llevó a Nickelodeon a tener que tomar acciones. Las principales quejas conocidas fueron a 2 episodios de los que ya hablamos, Una rana romántica y Heifer va al infierno. El primero recibió quejas por la gran cantidad de bromas adultas y por el tema de infidelidad, mientras que el segundo generó quejas por su temática satánica. En ambos casos, las quejas de los padres lograron que los episodios fueran sacados de la rotación. Además, las quejas y las revisiones internas también llevaron a recortar muchas escenas de los episodios, como ya hemos visto a lo largo de este iceberg. En los primeros años, Nickelodeon dio un voto de confianza al equipo de Rocco, puesto que mientras el rating fuera bueno y las quejas no fueran masivas, toleraba muchos de sus chistes adultos. Joe Murray cuenta que la única indicación clara que les dieron fue la de moderar chistes de tipo satánico, por lo que algunas líneas rojas eran la prohibición de decir la palabra infierno y recortar algunas referencias religiosas. En cuanto a lo demás, Murray cuenta que los ejecutivos estuvieron con la espalda volteada cuando él estuvo al mando y dejaron que el equipo incluyera humor arriesgado, confiando en que pasaría desapercibido para los niños. Sin embargo, a medida que algunas cartas de quejas comenzaron a llegar, Nickelodeon empezó a tomar el control.
Murray reveló que muchos chistes adultos pasaron la censura inicial y Nickelodeon solamente los notó cuando algunos padres enfadados escribieron a la cadena, y comenta que luego de que se fue en la temporada 3, Nickelodeon comenzó a recortar varios episodios. También ha dicho que lamenta mucho que debido a estos recortes, el canal no lanzara la serie completa intacta en DVD, sabiendo que los fanáticos adultos valoran esas escenas inéditas. De hecho, él mismo luchó por recuperar los derechos de Rocco para conseguir una edición oficial, y lamenta que durante años los seguidores recurrieran a copias pirata porque Nickelodeon no les daba lo que querían. En otras entrevistas, Murray ha reconocido sentirse sorprendido de cuánto lograron salirse con la suya, y ha llegado a bromear diciendo que Nickelodeon quizás estaba tan ocupado lidiando con Ren y Stimpy que dejaron a Rocco bajo el radar. Finalmente, Murray también ha expresado que le pone triste que esos momentos recibieran tanta atención y se dejara de lado los temas familiares que abordó la serie, las críticas y los mensajes sociales. Hoy en día, lejos de condenar al programa, se reconoce que gracias a series como Rocco y Ren y Stimpy, se abrieron puertas para que la animación incorporara contenido atractivo también para jóvenes y adultos, y las críticas que la serie debió enfrentar en su época, con el tiempo se transformaron en materiales de culto y en contenido que ayudó a forjar el camino para las series actuales. Detrás de la colorida fachada de la vida moderna de Rocco, se tejió una cadena de pérdidas que ha dejado una sombra a su alrededor, ya que varias figuras clave vinculadas a la serie han fallecido prematuramente en los últimos años. En septiembre de 2017, falleció Carlos Íñigo, a los 56 años, la voz latina de Rocco. La noticia fue un duro golpe para el mundo del doblaje mexicano y para los seguidores de series animadas clásicas. Muchos de los compañeros del rubro lo recuerdan como una de las voces más importantes del doblaje en Latinoamérica, la que también era una de las más reconocidas por los fanáticos. Su muerte ocurrió apenas 2 años antes de que Rocco regresara en el especial Cambio de Chip en el 2019, y para muchos fanáticos fue una tristeza enorme saber que Íñigo no podría retomar su papel en el especial. Hoy en día, la voz original de Rocco en español vive en la memoria de los fanáticos, y su pérdida enfatiza en cuánto contribuyó al doblaje de calidad en el mundo hispanohablante. Tan solo un año después, en noviembre de 2018, el antiguo equipo de Rocco vivió otra pérdida. Stephen Hillenburg falleció a los 57 años, luego de batallar contra su enfermedad neurodegenerativa. La noticia conmocionó profundamente al mundo de la animación. Nickelodeon declaró que Hillenburg imbuyó a Bob Esponja con un sentido del humor e inocencia únicos que han traído alegría a generaciones, y Murray recordó las largas noches trabajando junto a él en Rocco y elogió su pasión por fusionar la ciencia marina con las caricaturas. De hecho, cuando Hillenburg le mostró por primera vez la idea de Bob Esponja, Murray supo que sería un concepto fantástico, sin imaginar el fenómeno cultural en el que se convertiría posteriormente. Su fallecimiento marcó el fin de una era, pero su huella perdura en cada risa que Rocco y Bob Esponja siguen provocando. Finalmente, en junio de 2023, falleció Ian McGinty, a la edad de 38 años, quien fue el ilustrador principal de la serie de cómics de Rocco, publicada por Boom Studios a finales de 2017. McGinty creció siendo fanático de Rocco, y trabajar para la serie fue la realización de uno de sus sueños de infancia. Su amor por Rocco se notaba en cada viñeta que dibujó, y su trabajo ayudó a extender el legado de la serie a nuevos medios y generaciones. Su temprana partida fue un trago amargo para la familia de la serie y para los fanáticos, pero su arte perdura en las páginas impresas y en la influencia que dejó en sus compañeros del rubro. El humor irreverente y principalmente el caos no fueron únicamente características de la serie, sino también del ambiente que existía en la producción, el cual muchos describen como un verdadero manicomio. La oficina de la serie parecía más un circo que un estudio convencional, puesto que el equipo convirtió el lugar de trabajo en un patio de recreo lleno de bromas y caos. Entre algunas anécdotas que han contado los productores de la serie, cuentan que algunos empleados se paraban de manos en los pasillos para animar el ambiente. Se solían realizar bromas pesadas en la cafetería, poniendo calcetines deportivos usados dentro del filtro del café para sazonar la bebida de algún despistado. Se hacían carreras improvisadas con cochecitos de bebé en los pasillos de la oficina y se lanzaban cuchillos reales al estilo tiro al blanco. Además, un guionista instaló una cama plegable en su cubículo y trabajaba en pijama.
Cualquier miembro del equipo podía usar el sistema de altavoces internos para dar monólogos cómicos. Cuando alguien se iba de vacaciones y regresaba, se le hacían bromas del tipo envolver su despacho en papel de aluminio o llenarlo con telarañas de Halloween. Y había un escritor del equipo al que le movían su Volkswagen entre varios compañeros y lo dejaban estacionado en lugares diferentes. También se cuenta que todos disfrutaban de hacer reír a Murray y que una broma recurrente era esconder la silla de su oficina como broma. Ante esto, Murray tomaba el intercomunicador de la oficina y decía que si su silla no regresaba en un minuto, nadie cobraba el viernes, y al segundo de decirlo, aparecían 5 sillas diferentes frente a su escritorio. Aunque este ambiente bromista ya puede parecer retorcido, podía serlo aún más, ya que entre los rumores más oscuros tras bambalinas, se dice que en medio de una disputa con un ejecutivo, apareció un arma de fuego real. No existen muchos detalles sobre el hecho, pero algunos especulan que podría haberse tratado de una broma llevada demasiado lejos o de un momento de ira de alguien del equipo con los grandes ejecutivos. Todas estas anécdotas reflejan que la vida moderna detrás de cámaras fue tan extrema y retorcida como el mismo programa, con el equipo viviendo una montaña rusa real de locura que dio vida a una de las series más entrañables de los años 90. En noviembre de 1992, cuando Joe Murray se preparaba para iniciar la producción de la primera temporada de la serie, su mundo personal colapsó, ya que ocurrió un hecho que lo dejaría marcado para siempre. Diane, su primera esposa con quien se había casado en 1985, se quitó la vida apenas un par de meses antes de que comenzara oficialmente la producción de la serie. Tras este suceso, Murray quedó sumido en una mezcla de dolor, culpa y confusión, justo en el momento en que debía ponerse al frente del desarrollo de la serie. Durante un tiempo, Murray culpó directamente a la serie de lo sucedido, sintiendo que la presión y dedicación al proyecto pudieron haber influido en la fatal decisión de su esposa. En aquel entonces, comentaba que quizás si no hubiera hecho Rocco, ella no habría hecho eso. A pesar del inmenso dolor, Murray decidió seguir adelante con la producción de la serie, ocultando en lo posible su duelo interno para poder liderar al equipo creativo. Los miembros del equipo comentan que a veces se mostraba callado o se ausentaba, pero muy pocos sabían la magnitud de lo que ocurría en su vida privada. Aún así, quienes trabajaban con él destacaron su profesionalismo y dedicación, ya que pese al difícil momento que estaba viviendo, siempre protegió al equipo e intentó mantener un ambiente libre de interferencias de los ejecutivos de la cadena. Murray puso todas sus energías para hacer que Rocco valiera la pena, para de alguna forma justificar la tragedia que envolvía a la serie, pero poco a poco el proceso le cobró factura. Durante la tercera temporada, Murray empezó a tener dificultades para manejar la carga emocional y creativa, en parte por las secuelas de no haber podido hacer su duelo adecuadamente. Debido a esto, delegó la dirección de la serie a Stephen Hillenburg en la cuarta temporada, de alguna forma preparando su salida definitiva. Oficialmente, la serie terminó en 1996 y Murray reveló años después que la muerte de su esposa fue la razón por la que dejó de hacer el show en ese año, reconociendo que pasó los años de producción sin permitirse procesar el duelo. Con el paso del tiempo, Joe Murray logró mirar hacia atrás y ya no culpa a la serie por la tragedia. Explicó que en aquel momento buscó causas inmediatas y volcó su culpa en el proyecto, pero con los años entendió que el suceso tuvo factores más complejos y no fue culpa de Rocco. Con ayuda de terapia y apoyo, Murray eventualmente encontró algo de paz. Incluso ha llegado a decir que de alguna manera Rocco lo salvó al darle una misión creativa en medio de su dolor. Además, conmovido por cartas de fanáticos que le contaban el impacto positivo de la serie, Murray se mostró muy contento de haberse podido levantar y contribuir con algo valioso al público. Para los fanáticos, conocer este episodio añade una capa de melancolía al legado de la serie. Pocas veces una serie animada tan extravagante ha estado ligada a una historia tan trágica en la vida real, lo que a su vez es un recordatorio de que tras las abundantes risas de una caricatura pueden ocultarse las lágrimas de su creador.